Es La Mañana de Federico. Es radio. Bien, el tiempo sigue igual, rarito, en este comienzo de marzo. Hoy está un poco más benigno que ayer, pero mañana y pasado mañana pues se volverá otra vez a enfriar. Sigue lloviendo, aunque menos, en Galicia y en todo el Cantábrico, en Castilla la Vieja, en León, la cabecera del Ebro. Hay mucha niebla. Hoy tardará algo más en disiparse, hasta las 10 o las 11. En Madrid esta mañana es que no se veía a un dedo. Yo pensé que la porquería de Carmen había ya llegado, había pasado del suelo a la atmósfera. Pero no, parece que era niebla. Pero las temperaturas están más o menos más agradables, ya digo, solo por un par de días, no se hagan ilusiones. Ahora tenemos 6 grados y nos vamos a ir a 16 en Madrid, la máxima de nuevo en Murcia, 24 grados, que no está ya nada mal, y la mínima, pues otra vez Teruel, está ahí. Hoy cuenta por fin con el concurso de alguien, ha llegado Ávila, otro clásico, de los 4 clásicos del pelotón del pasmo, que son Soria, Teruel, Cuenca y Ávila, pues ha llegado Ávila. Y un gradito tiene. No es mucho, pero es lo que hay. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Silvia Rivero a contarles lo que después vamos a debatir con Luis Herrero, con Paco Maruenda, con Gabriel Albiac, que es la renovación de los consejeros políticos del Tribunal Constitucional, popularmente conocido desde la expropiación de Rumasa como prostitucional. ¿Y por qué? Porque se vendió la independencia del Poder Judicial. ¿Y a cambio de qué? De dinero, del dinero de los cargos. De ahí lo de prostitucional. No es por ofender, es por describir. He recordado los hitos de la corrupción estructural desde su nacimiento del Constitucional. Se convierte en prostitucional en la primera sentencia importante que tiene que hacer, que es el de la expropiación o expolio de Rumasa. 7-3 decide que eso es ilegal. Claro que era ilegal, clamorosamente ilegal. Fue un acto de fuerza del gobierno de Felipe González y de Miguel Boyer, que era un chulo, eso sí. Otras cosas las hizo bien. Casi todo lo hizo bien, menos lo de Rumasa, que fue un abuso de poder. Y era ilegal. No pasaba nada, se declara ilegal, estaba quebrada, pues quiebra y ya está. Concurso de acreedores y lo normal. No. No, habían ganado las elecciones con 202 escaños. Y entonces, ahí salió Campechano de inmediato a proteger al PSOE. ¿Y qué pasó? Pues que entre Felipe González y Campechano le torcieron el pulso a García Pelayo, presidente del tribunal, y consiguió primero empatar a 6 y después que con su voto de calidad pues prostituyera definitivamente, porque fue la primera sentencia importante del Tribunal Constitucional. Y García Pelayo, que era un jurista muy conocido, que había estado en Venezuela, en el exilio, en fin, de la dinastía de los Jiménez de Azúa, en fin, gente, digamos, socialistas de cátedra, de la aristocracia republicana. Lo recuerdo porque lo entrevisté con el gran José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, con Carlos Dávila, con Carmen Rigal, y no sé si con Justino Sinova, creo recordar. Hacíamos una entrevista larguísima de 3 páginas en Diario 16, en El Heroico. Los 5, cada domingo, entrevistamos a García Pelayo unas horas antes de que se supiera que había firmado lo que él sabía que era una prevaricación monstruosa. Ese hombre se fue directamente, firmó y se fue a morirse a Venezuela, porque era un hombre decente, y un hombre decente no resiste la corrupción. Un indecente sí, o sea, miren ustedes los de Convergencia, están como rosas, pero este era un hombre decente, viene del exilio, le dan al Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que no fue la República nunca, y a la primera de cambio cede, se rinde, pues se fue y se murió. A los meses se murió, se fue a morirse de vergüenza. Luego vino la Ley Orgánica del Poder Judicial. También prostituyendo, que es gerundio, y prostituyéndose, pues lo que hicieron fue decir que no era legal, pero que si se portaban bien, pues a lo mejor era legal. Lo que hacían era pervertir lo que dice la Constitución de cómo se reparte la adjudicación de los vocales del Consejo del Poder Judicial, que naturalmente lo que hizo Felipe fue que todos fueran del Parlamento, claro, tenía 200 escaños. Dice, no, es el Parlamento que representa al pueblo. No, si la justicia está para no representar al Parlamento.
El Parlamento ya está para lo que está. Y el Ejecutivo para lo que está. La justicia está para que la ley esté por encima del que mande. Bueno, se la cargaron. Y el Constitucional, pues prostituyéndose. Bien. Llegó la ley del catalán. Lo mismo. Esta ley no garantiza los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Pero si los garantizara... Dicen que quedamos. ¿No dice usted que no los garantiza? No. Y entonces, bueno, pero si los garantizara... La condición egipcia de nuestros altos magistrados. Por aquí cobro el sueldo y por aquí la comisión, porque luego salgo de aquí y me coloco también en otro sitio. No eran puertas giratorias, eran molinillos lo que había. Bien, siguieron así. Lo han hecho con la ley de con sucesiones, con el impuesto de sucesiones. Ayer comentábamos, hay una sentencia del Constitucional que no puede ser más constitucional. Dice... Está prohibida, textualmente, está prohibida la doble imposición. La doble tributación está prohibida. Por una cosa no se pueden cobrar 2 veces impuestos. Bien, pero pueden cobrarse. Pero no dice usted que está prohibida. Bueno, pero en algunos casos puede permitirse. No, o está prohibida o no está prohibida. Está prohibida, pero no está prohibida. ¿Por qué? Porque somos el Constitucional. Y estamos para lo que estamos. Y el colmo... Ha hecho muchas de estas, alguna buena, ha hecho muchas. Pero la más gorda de todas, con Cándido Conde Pumpido en la Fiscalía, el aparato y tal, es que ayer Cándido fue elegido y es su sitio, sin duda. Cándido, el malo, tiene que estar en el Tribunal Constitucional. Como le acompañe su hijo, ya va a ser la apoteosis. ¿Pero qué hace el Constitucional? Cuando hay una sentencia firme del Supremo ilegalizando todas las marcas electorales de la ETA, con el respaldo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿qué hace? Cargarse la sentencia. Hace del Supremo, que no tiene ninguna atribución para ello, está para ver si se han vulnerado garantías. Cambia la sentencia y dice que tiene que ser legal la ETA. ¿Por qué? Porque lo dijo Zapatero, que tenía entonces mayoría. Y el PP, pues como siempre, a lo que diga el PSOE. Esta es la tragedia. O sea, el Tribunal Constitucional no es ningún tribunal. No son jueces. El último tribunal es el Supremo, es la última instancia realmente judicial. Son magistrados que ponen los políticos, en principio, para garantizar que no haya vulneración de derechos básicos. Por supuesto, lo único que garantizan es que los políticos pueden vulnerar los derechos de cualquiera. Pero además, bastaría una sala del Supremo. Ya está. Dice, bueno, igual que hay una sala para otros delitos, pues para garantías constitucionales. Y ya está. Pones ahí a expertos constitucionales y dices, bueno, pues aquí esto sí, esto no, esto habría que modificarlo, lo que sea. No, señor. Han hecho un Supremo del Supremo para que así los políticos tienen, por este orden, nombran a los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia a través del Consejo del Poder Judicial, que es el gran control de los jueces, al Consejo del Poder Judicial, a los jueces del Supremo y a los magistrados del Constitucional, de manera que si te pillan robando en Andalucía, bueno, pues ya llegará al Supremo, ya se encargará el Consejo del Poder Judicial de cambiarte a la juez Alaya por la juez Bolaños, y ya en el Supremo te medio absolverán, y si en última instancia te condenan, ya llegará al Constitucional y te hará una faenita para que salgas libre. En 4 instancias, hombre, es muy difícil. Eso solo le pasa al Madrid, que te anulen 4 goles seguidos. Eso es imposible. O sea, alguno entra. Pero pues esa es la realidad, la politización repugnante de la justicia española. Y ayer el PP y el PSOE, con un par, mejor dicho, con 2 pares, pues que nombraron a Cándido Conde Pumpido. Luego viene Luis Herrero, nos contará, porque Cándido había hecho una faena, tenía preparada la absolución de Rita Barberá para ganarse este puesto. Y lo tenía pactado con el PP. Pero va a ir Rita y se le muere. Y aquí lo dijimos, ¿qué va a ser Cándido el malo? Entonces ahora ha tapado lo de su hijo, pero claro, ahora ya ¿cómo lo van a nombrar? Si lo único que ha hecho es mancharse la toga con el polvo del camino, favorecer a la ETA, servir a Zapatero en aquella vileza miserable de pactar con los terroristas. Pero si era el fiscal de guardia de Zapatero, era el abogado de todas las fechorías de este tapé. Cándido, el malo. Malo, pero malo, malo. Bueno, pues ya es bueno. Para el PP ya es bueno.
Y a cambio le dejan nombrar a Ollero, que total solo ha sido 17 años diputado del PP. Ante todo, independencia. El uno, el esclavo de ZP, y el otro, el siervo de Mariano. O sea, bien, como para confiar. Partido Popular y Partido Socialista acuerdan la renovación del Tribunal Constitucional, que pasa por levantar el veto de los populares a Cándido Conde Pumpido. En total fueron 211 votos a favor y 16 abstenciones. Los podemitas, encabezados por Ramón Espinar, finalmente no votaron porque se fueron a comer. El que fuese fiscal general del Estado, con José Luis Rodríguez Zapatero, se va a incorporar así al Constitucional junto a la catedrática María Luisa Balaguer, también propuesta por los socialistas. Por parte del PP se trata de Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya. Bueno, así, este es el auténtico Cándido Conde Pumpido. Este es el momento 2006 en que se declara dispuesto a romper cualquier ley vigente para favorecer a Zapatero en sus enjuagues con la ETA. La célebre sentencia del polvo del camino. Une la cursilería bolivariana con el descaro socialista, la fechoría y las felonías bolcheviques y la cara dura del chuleta de Madrid. Porque es muy chulo. Es que es muy chulo. Esa cosa prognata que tiene, como de la Casa de Austria, es que es muy chulo. Es un hombre de carácter, y es que lo malo es que es malo, pero no tonto. Porque si fuera tonto, pues a lo mejor pues se aburría, pues como Mariano no hacía nada. No, este es un tonto activo porque no es tonto. Es espabilado, es Fernando VII, tiene la misma mandíbula. Que era más listo que todos los demás, claro, así acabó España. Bueno, pues así explica en la inauguración del año del Poder Judicial, todos disfrazados de sumilleres. Moisés Gistao con la vieira ahí colgando, que le falta probar un caldo de Ribera del Duero. Todo es una cosa ridícula, todos ahí con esos colgajos y tal, parece el carnaval. Y llega Cándido y con un par o dos o cuatro pares dice esto. El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, pero no ajena a la realidad social, sino profundamente comprometida en su transformación, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica, de democracia y de paz social que establece la Constitución y que concreta la ley. Bien, veamos las contradicciones del camarada Conde Pumpido. Primero, las togas no vuelan. Si lo que quiere decir es que los fiscales se estrellan, es verdad. Pero esto del vuelo de las togas de los fiscales no dirá el contacto con el polvo de camino, significa que se va a pegar una morra del vampiro que se va a dejar las alas. Y si vuelan, mala señal. Pájaros de mal agüero. ¿Pero qué quiere decir? Que se va a embarrar, que se va a enfangar, que está para mancharse las manos, que está dispuesto a vulnerar la ley. Y luego ya concreta en su estilo. Dice, nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Tú no tienes que aproximarte a la real social, tú tienes que defender la ley. Pero, claro, es socialista. Es un comisario político socialista. Él no habla de la ley, en ningún momento habla de la ley. Jamás habla de la ley. La realidad social, ¿qué es la realidad social? Lo que los socialistas dicen que quieren cambiar. Bien. Dice, nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, ¿no? Si estás para aplicar la ley. Ojo, imparcial, pero no ajena a la realidad social, de nuevo la realidad social, que ese día estaba muy frecuentada, sino profundamente comprometida en su transformación. Lo que les decía, el sociata ve una cosa real y se la carga. De acuerdo. Y aquí es donde viene ya la cursilada y la mamarrachada, y por lo que este señor jamás debería estar ni en un Supremo, ni en el Constitucional, ni en ningún sitio que no fuera el Paro, el INEM, o tal vez una celda en Soto del Real por sus fechorías con respecto a la ETA. Pero bueno, esto último lo damos por perdido. Dejémoslo primero fuera de cualquier tribunal. Va y dice, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica. Bueno, ya está, no digas más. Aplicar la ley. No. Democracia. ¿Qué tiene que ver con esto la democracia? La democracia es un sistema para elegir gobierno sin llegar a la guerra civil. O sea, ¿qué tiene que ver la democracia con esto? Que la democracia es un objetivo. Será la democracia socialista. O sea, la democracia popular. Porque este es el rojerío que vino con Zapatero, que es volver al comunismo de la guerra, es volver al socialismo de Largo Caballero, el Lenin español.
que es lo que ha pasado con Zapatero, que convierte al PSOE en el papá de Podemos. Ayer se fueron a comer. ¿Cómo no se van a ir a comer si ya tiene a Conde Pumpido, que es su padre político? Pero es que continúa, democracia y de paz social. Pero ¿desde cuándo el fiscal tiene como objetivo la paz social? ¿A ti qué te importa la paz social? Tú aplica la ley. No, señor. La paz, la seguridad jurídica, la democracia, la paz social dice que establece la Constitución y que concreta la ley. O sea, que la Constitución puede establecer lo que establezca, que yo ya luego con la ley ya concretaré lo que me dé la gana. Traduzco del pumpidés al español. Y este tío Jeta, fue votado ayer por unanimidad, por aclamación, mientras los de Podemos se iban a comer. ¿Cómo no se iban a comer? Si ya tenían la merienda a salvo. Bueno, en fin, continuó la cosa porque ayer pasaron más cosas. Ayer apareció el fiscal, el nuevo fiscal. Maza hizo honor a su apellido, la verdad es que estuvo contundente, pero en una situación, digamos, de debilidad. José Manuel Maza ha reiterado su independencia y asegura que actúa desde la Fiscalía sin atender a la condición o ideología de la persona investigada. Sobre los casos de Murcia y de La Rioja niega las presiones y sobre la renovación de los fiscales rechaza la purga. El fiscal no convenció a la oposición con sus explicaciones. Le escuchamos junto a Juan Carlos Campo, Irene Montero y José Manuel Villegas. Yo, mientras que sea fiscal general del Estado, no voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español, sea político, no sea político, sea hombre, mujer, mayor o pequeño, se le acuse, se le siga un procedimiento por la Fiscalía si yo no veo que hay fundamento para ello. Y eso lo voy a hacer a rajatabla y me da igual lo que se pueda pensar de implicaciones políticas, sea por este partido, sea por este otro. Eso lo voy a hacer. Las sospechas que genera, creo que ha perdido una buena oportunidad para colmarlas. Que lo que va a pasar es que se va a extender un manto de impunidad porque se va a llegar al juicio sin pruebas suficientes. Cuando hay una oportunidad de disipar las dudas y estas no se disipan, las dudas se acrecentan. Realmente la dipunovia de Iglesias lleva 4 días en el cargo, pero cada día mete más la pata. Dice, lo que sucede es que se va a llegar sin pruebas. Bueno, es que sin pruebas no se puede condenar a nadie. Pero las pruebas no dependen del fiscal. Es que ella no lo sabe. Ella sabe lo que sabe. Pablo. Ella sabe Pablo. Su asignatura es Pablo. Su carrera es Pablo. Su ideología es Pablo. Y ya su cultura es Iglesias. Pablo. Dice, es que se va a llegar manto de impunidad. Anda, el manto de impunidad. Siempre las metáforas horteras. Bueno, sin pruebas suficientes. Bueno, es que si no hay pruebas suficientes, pues hay que absolver, pero eso depende de la policía y del juez. Esta chica no sabe que hay un juez de instrucción y que existe la policía judicial. Esos son los que tienen que recabar las pruebas y si las pruebas no son suficientes, pues tienen que absolver. Ahora, Maza hubiera estado más creíble si no tuviéramos reciente, si no tuviéramos en la retina a Orrac. Es que lo tenemos. Es que lo tenemos. Dice, nadie va a ser acusado sin pruebas, ya. ¿Y qué tal lo de no acusar a pesar de las pruebas? Que es lo que ha hecho la Fiscalía en el caso Borbón-Danga. Soltando a la Borbón y absolviendo a la Urdanga, o viceversa, que me da igual. Son unas sociedades gananciales. Quiero decir que está muy bien. Lo que dice Maza está muy bien, si nos lo pudiéramos creer. Y estoy seguro de que en su conciencia él lo quiere hacer. Solo que no puede. No puede. Es que no puede. Primero, por la jerarquía estructural de los fiscales. Ni los fiscales saben exactamente en qué consiste la estructura jerárquica, porque a veces te lo niegan, a veces te lo afirman, te hablan de que en conciencia al final. A lo que yo he llegado después de mucho trato con Luis Herrero, que pertenece a la dinastía fiscal más prestigiosa de España, es que si el fiscal es decente, al final hace lo que cree que tiene que hacer. Esto es por resumir. Es decir, que a ver si te toca un fiscal decente. Ahora, el concepto de decencia, etcétera, lo entendemos como personas, como fiscales no. La disciplina fiscal, la jerarquía que está en el Ministerio Fiscal, pues te obliga a obedecer. Entonces a veces obedeces o no, o a medias, o depende. Digamos que tú mismo te bandeas. Estuvo bien, enfadado, no venía a cuento, pero bueno, yo entiendo que
te levanta esta analfabeta, esta analfamata, a decir que vas a llevar sin pruebas a condenar, a absolver a la gente, y dice, pero vamos a ver, esta tía que se ha creído. Yo eso lo entiendo. Pero está fresco lo de Orrac. Está tan fresco. El fresco de Orrac. En fin. Bueno, hablando de frescos, ayer lo del juicio de Convergencia, el comienzo del juicio de la banda de Alí Puyol fue una cosa absolutamente extraordinaria. O sea, llega un tío, dice que quiere pactar con la fiscalía, que es lo que vemos en las películas. Inmediatamente los de Convergencia retiran a todos sus testigos y dice, ¿cómo que colaborar con la justicia? ¿Cómo? Es que no quiero que mi hija vaya a la cárcel, pero hombre, si es la directora de la cosa. No, yo pacto, yo hablo. Pues retiramos todos los testigos, ¿eh? Esto no puede seguir así. Bueno, una charlotada típica de la Cataluña actual. Jordi Montul confesará la semana que viene el cobro de comisiones ilegales en el juicio del caso Palau. A cambio, la Fiscalía le habría ofrecido una reducción de pena tanto para él como para su hija. Este acuerdo ha provocado que Convergencia cambie de estrategia y esconda ahora a todos sus testigos. La confesión del número 2 del Palau, prevista para el próximo miércoles, podría dejar al descubierto a los testigos convocados, entre ellos el presidente de Juntos por el Sí en el Parlamento de Cataluña, Jordi Turull, o los últimos consejeros de Política Territorial, Pere Macías y Felip Puig. Félix Millet, ayer ante los periodistas. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí. ¿Pediría perdón? Sí. Y te daría una torta también. Eso es lo que por el tono se entiende. Realmente los periodistas han llegado en España a un extremo de degeneración que ni se dan cuenta. Pero vamos a ver, querida, ¿tú crees que tu función es decir si alguien se arrepiente? Bueno, el arrepentimiento es un hecho individual. Te puede mentir, de hecho te ha mentido. Se ha reído en tus narices. ¿Pero quién eres tú de está arrepentido? Pediría perdón, pero esta es la pregunta de un periodista. Si es que aquí ya, ¿qué quieren? ¿Salvar el mundo? Pero si no salváis ni Barcelona, ¿qué vais a salvar el mundo, hombre? Es que aquí nadie está en su papel. Los fiscales no son fiscales, los jueces no son jueces, los políticos son de todo menos los periodistas no son periodistas. Aquí ya no queda más que el sector hotelero que mantiene el turismo y poco más. Bueno, y el tiempo y el cielo limpio de Madrid, porque hasta ahí no llega la porquería de Carmena, que si pudiera llegaría. Pero el suelo lo ha estropeado, el cielo no ha podido estropearlo. Pero ayer tuvimos también otra revelación, porque comentamos aquí, y nos escandalizó la foto del bochorno, de Soraya estremeciéndose de placer cuando los dedos morcillones entre el percebe y el peu de porc del camarada Junqueras, pues le tocaban algún punto en el omóplato, y ella exhalaba bueno, no sé, tendrá que estudiarlo la sexóloga Lorena Verdún, a ver qué le pasó a Soraya en ese momento. Es un momento de éxtasis psicomuscular, o sea, multiorgásmico, porque no es una cosa, se mantiene en el tiempo y en el espacio. Tiene una boca abierta en un estadio, bueno, verdaderamente sorprendente. Y entonces lo explico. Y hemos visto la foto. Está el rey con cara de Pánfilo, que parece de gigantes y cabezudos, luego la cabezuda, que es Soraya, y luego el monstruo, Zampanó, con los dedos como salchicha de Oscar Mayer ahí tocándole cosas. Con la mano izquierda le aferra el brazuelo y con la derecha le sosiega, le excita, no sé lo que hace, con un hueso, total, que la otra se despepita. Y va, y Soraya lo explica, y cuando lo explica ya está soberbia. Era la típica foto de alguien que ayuda a otro a colocarse precisamente para la foto. Yo creo que al margen de las dificultades de la vida política, uno tiene que ser educado y ser persona. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Pero te gustó? Porque lo que hemos visto es que el mismo separatista que esa tarde, con Cocomocho, votaba la declaración de la República Catalana al margen del Parlamento de Cataluña, por no tropezarse con Inés Arrimadas, que está recuperando la forma y claro, ya... En fin, si encima Inés se pone otra vez campanuda, por allí no pasan.
O sea, es que a la misma hora, mientras se estaba dando ese masaje que produjo en ti esa convulsión de felicidad, o sea, estaban llevando un papelucho con un proyecto para que, sin pasar por el Parlamento, el ejecutivo ejecutante, es decir, Cocomocho y el del Oscar Mayer, el del masaje, proclamaran la independencia de la República Catalana. O sea, tu masajista era el golpista. Te estaba masajeando el golpe de Estado en el omóplato, viceomóplato. Bueno, un detalle sobre a quién tendría que visitar el rey las pocas veces que debería ir a Barcelona, y solamente para ayudar a la resistencia española contra el separatismo golpista y ladrón del separatismo catalán, que son golpistas y ladrones, o ladrones y golpistas, elijan el orden que quieran, son toda la misma banda. Desde 1980 que llega al poder Jordi Pujol, y para entonces ya había robado banca catalana, o sea, y su padre ya también había ido a la cárcel por tráfico de divisas, con el padre de Millet, por cierto, el del Palau, si es que son dinastías. Es como si Luis Candelas hubiera llegado a Luis Roldán, es decir, son dinastías de gente que roba y que llega en un momento y ya se coloca en un partido político y ya roba impunemente. Pero en Cataluña las libertades no existen. No existen. Existe la libertad de quejarte, pero allá tú, que corres con los gastos. Y por supuesto, más de la mitad de la población que tiene el castellano o español como lengua materna no puede escolarizarse en español. Resultado, pues los niños castellano hablantes tienen más del doble de fracaso escolar que los catalano hablantes. Natural. Lógico. Y esto aquí, el de las morcillas y la del espasmo, de esto no hablaban. Y el rey tenía la cara de su padre cuando se hacía el tonto. ¿Para qué se lo hacía? Porque a la hora de llevárselo se lo llevaba. Bueno, pues este es el informe PISA que ha conseguido, que ha ocultado la Generalidad, pero ha conseguido el informe original PISA, que es internacional, lo ha conseguido Convivencia Cívica Catalana. Sí, Convivencia Cívica Catalana ha realizado un estudio en profundidad de esos datos del informe PISA del año 2015 y que demuestran que los alumnos castellano hablantes en Cataluña fracasan el doble que los catalano hablantes en todas las asignaturas. Lo más llamativo es que aquellos que utilizan el castellano como lengua materna en esa región muestran un ratio de fracaso un 50% superior a aquellos castellano hablantes de Navarra, Aragón y Madrid. Pues claro, pero como es natural, como es lógico. Pero ¿por qué Jordi Pujol y el PSC y toda esta infecta patulea de hipócritas, de sepulcros blanqueados, sepulcros los que crean, blanquean, para eso está La Vanguardia, cuando decían en la transición, yo he estado en el primer congreso clandestino de lengua catalana en Montserrat, que por supuesto debería escolarizarse a su niño, a cualquier niño, en su lengua materna, que es una directiva de la UNESCO del año 46. El niño, como mejor se escolariza, es en su lengua materna, luego aprende otras. Y en zonas donde hay varias lenguas, o dos, o tal, pues se escolariza en una, la lengua vehicular, y aprende las otras. Lo más temprano posible, mejor. Pues el niño, cuanto más tierno, más se le hace el oído a la otra lengua. Pero por supuesto la escolarización en su lengua habitual. Es que más de la mitad de los niños, casi 2/3 de los niños de Cataluña, tienen como lengua materna el castellano. Son carne de repetición. Los que repiten 2 veces, el 90% son castellano hablantes. ¿Ustedes creen que son 9 veces más tontos los castellano hablantes que los catalano hablantes? No, es que parten de una situación de desventaja. En fin, bueno, y por último, Pablo Iglesias se fue a comer. Pero antes, lo de que a Errejón ya solo le queda el piolet aquí en la fontanela, que cuando nacemos está medio abierta, pues que ahí es donde le espera el piolet a Errejín. Bueno, pero por si acaso, a todos los de Errejón ya Stalin 3, Che Guevara se firmaba Stalin 2. Bueno, pues Pablo Iglesias, el chico de Irene Montero, el dipunovio de Irene Montero, pues está haciendo una purga de rejonistas, pero por donde más le duele.
O sea, directamente a quitarles el sueldo a todos. ¿Ayer a cuánto se echó, Javier? 25 trabajadores. 25. Pablo Iglesias se les ha despedido, todos ellos errejonistas que trabajaban en la sede central de Podemos. Lo publica OK Diario, dice que la dirección del Partido Morado les amenazó con despedir a 18 compañeros más si los ya despedidos demandaban las condiciones de este acuerdo de despido. Ya nos vamos a 43, protesta un poco Pitita y Errejón, nos vamos a 45 y un poco más si te hacen un precio y te echan a todos, que es lo que van a hacer al final. En fin, vámonos con Iberia, Javier. Nos vamos con Iberia, la aerolínea más puntual del mundo. Lo dice Flystats, la consultora líder en información de viajes. En su informe de puntualidad de 2016, Iberia figura como la aerolínea más puntual de todo el planeta e Iberia Express como la más puntual entre las de bajo coste. O sea, las más puntuales en la primera, en la segunda división y en todas. En todas. Y qué importante es llegar puntual en nuestros viajes, a nuestras citas, a los hoteles, porque si no, y te atienden se fastidia el viaje. Y te atienden en tu idioma. Eso es muy de agradecer. Bueno, la mutua, Rubén. Pues sabéis que no paran de ponernos multas y a la mínima tenemos que pagar un dineral y mucha gente se pregunta ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo que además tengo el coche impecable? Pues está clarísimo. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, vente a la mutua. Bueno, hoy que tenemos una tertulia que seguro que es muy animada sobre fiscales, independencia judicial, constitucional, prostitucional, etcétera. ¿Cómo participan nuestros seguidores? Como prefieran, nos pueden dejar un mensaje escrito en nuestro Twitter oficial, @eslamana_de_fjl, o si lo prefieren, nos llaman al teléfono y dejan un mensaje en el contestador en el 914090503. 914090503. Pasadas las 9:30 les vamos a escuchar qué es lo que opinan y entre todos vamos a sortear un lote de productos Lola que hoy se va para Francisco Martín de Valencia. Pues muy bien. Ya naranjas en Valencia, pero sí hay muchas. Cuidado, porque las mejores siempre eran para la exportación. No siempre en Valencia han tenido las mejores naranjas, digo, en el consumo cotidiano. A las mejores iban a Inglaterra, que las pagaban a precio de oro, como es natural. Pues me alegro mucho. Vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico.